Dios es fiel a sus promesas. Estaremos abriendo la palabra de Dios en Deuteronomio 7:9. La palabra de Dios lo dice bien claro en 2 de Corintios 1:20. Que las promesas de Dios, todas, amada iglesia, por eso nuestra confianza nunca la quitemos de Él. Todas sus promesas en Dios, nuestro Padre Celestial, son sí y en Él amén. Gloria a Dios, que esa es la confianza que Dios quiere que su pueblo tenga. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, Él hace que sus promesas sean reales. Yo creo que en esta mañana Dios nos ama tanto y nos va a mostrar cuán fiel ha sido, es y será con nosotros. Deuteronomio, vamos a estar abriendo la palabra de Dios, 7:9. Precioso Jesús. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué preciosa esta palabra. Vemos claramente aquí que los hijos de Dios no solamente le amamos, sino que guardamos su palabra y la ponemos por obra. Cuánto más Dios, si nosotros tratamos todos los días de hacer su voluntad, cuánto más Dios, ese juramento que ha hecho. Y hoy que tenemos un mejor pacto con la sangre de Cristo, estatuto y decreto que yo te mando hoy, y cúmplelos. No solamente en el Salmo 31:23 cumple sus promesas, sino que nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando Él dijo esa palabra, la dejó escrita a través del Espíritu Santo y de sus profetas, es que estaba diciendo que a los fieles Él nos iba a guardar. ¿Cuántos fieles habemos aquí? Gloria a Dios. Y el Salmo 101:6 dice que sus ojos los iba a poner sobre los fieles. Los ojos de Dios están puestos en ti. Quisiera que abriéramos la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:24, donde la palabra de Dios dice claramente que fiel es el que nos llamó y que también hará lo que ha prometido. Yo he creído a esa palabra y yo sé que la amada iglesia cree. Todos nosotros tenemos peticiones cada día. Y yo le vengo a decir en esta mañana, no te desanime. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando que el que nos llamó es fiel y verdadero. Acuérdese que dice que Él es fiel, y nosotros, la palabra de Dios en Apocalipsis nos manda que seamos fieles hasta la muerte, y que Él nos daría la vida eterna, la corona de la vida. Amada iglesia, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo persecuciones, pruebas que cada día, Dios mío, salimos de una y entramos en otra, es donde tenemos que creer a esta palabra, como es el tema. Dios es fiel a sus promesas. Llévese grabado eso en su corazón en esta mañana, que Dios nos prometió y lo que Él, la misma Sara lo dijo en el capítulo 11:11, que el que prometió era fiel. Génesis 21:1 y 2. Visitó Jehová a Sara. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aleluya. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. No era Ismael.
Ismael fue engendrado en una noche, pero Isaac fue engendrado con lágrimas, creyendo en fe y esperando 25 años. Así que si Dios no te ha contestado en este momento, el mismo día que tú clamaste, espera, espera, porque lo que esperan en Jehová, dice la palabra en Romanos 5:5, jamás seremos avergonzados, jamás seremos avergonzados. Valió la pena, ese era el hijo de la promesa. Isaac no era Ismael. Dios lo que promete lo cumple. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Versículo 18 de Génesis 18:11. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido a nuestro caminar. Pero qué lindo que cuando el Señor nos llama a nosotros, Él cumple. 3:10, perdón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Usted tiene que llenar esa corona de diadema. Y solamente se llena cuando usted se gana una alma. No llevemos nuestras coronas al cielo vacía. Gánese donde quiera que esté, predique la palabra de Dios. Y ganemos alma. Si vive en el norte, predíquele y trata por el norte y que se congregue en el norte. Si vive en el este, ubíquele en el este. Si vive en el oeste, ubíquelo. Pero que esa alma sea salva ese día que usted se encuentre con ella. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Quizá usted está diciendo: wow, yo voy a vivir 100 años, 90 años, voy a vivir 120 años. Hermano, con todo eso que usted vive aquí en la tierra, no son comparables con la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Porque aún en la vejez hay dolores. Aún en la juventud se padece. Aún en la vida adulta hay padecimientos y hay pruebas. Se heredan las promesas. Y a veces nosotros clamamos el martes y por la mañana y por la noche queremos ver la gloria de Dios. Claro que para Dios es posible hacerlo. Pero a veces nos tiene que enseñar el Señor paciencia. A veces nos tiene que enseñar que estemos sumergidos haciendo su voluntad. Y que ejercitemos la fe. La fe solamente es para alcanzar las promesas prometidas. Y a veces necesitamos ser renovados. Segunda de Pedro 1:4. ¿Sabe cómo son las promesas de Dios? Grandes y preciosas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso a mí me anima, eso a mí me alienta, que el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, haya dejado escrito que Dios se preocupó por nosotros, dejándonos preciosas y grandísimas promesas. No nos dejó una promesa, nos dejó muchísimas promesas, preciosas promesas, grandísimas promesas. No pequeña, no escasa. Nuestro Dios no es escaso. Y por cuanto no es escaso, ni es pequeño, Él nos va a dar cosas pequeñas y cosas escasas. No, Dios nos da siempre cosas abundantes, amada Iglesia de Jesucristo. Dios nos da siempre
más de lo que necesitamos. Dice que poderoso es Dios para darlo mucho más abundante de lo que pensamos. Para Dios no hay nada difícil. Se lo dijo a los primeros patriarcas, a Abraham y a Sara. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios le contestó: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La iglesia no tiene nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Lo que es difícil para usted y para mí, para Dios es pronto hacerlo. No es difícil, es fácil. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay, amada iglesia. Y al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y vemos claramente en Hebreos 10:36 que es necesaria la paciencia y hacer la voluntad de Dios. La Biblia lo dice, que es necesario la obediencia, la paciencia, y habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendremos todas sus promesas. A veces uno dice: Señor, yo tengo fe. Claro que es bueno tener fe, pero tiene que seguir creyendo que el que prometió es fiel. El que prometió es fiel. Sus promesas son fieles en el pueblo de Dios. Y miren lo que estamos agregando. Estamos agregando